vecinos y vecinas, esperando que se encuentren bien en este periodo de pandemia. Hoy día continuaremos con nuestras cápsulas jurídicas elaboradas por el Centro de Atención Jurídico y Social de Casablanca, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Valparaíso. Como ya hemos explicado en oportunidades anteriores, la Corporación de Asistencia Judicial presta asesoría jurídica a nuestros vecinos de diferentes comunas, a través de una línea de orientación e información dirigida a todos los usuarios que es de carácter universal. Asimismo, en caso de necesidad, también patrocinamos causas ante los tribunales de justicia, en el cual hay que hacer una distinción, que es una previa evaluación socioeconómica, ya sea cuando las personas no tienen ficha de protección social o cuando esta ficha de protección social solamente la persona se encuentra incluida en el tramo desde un 51 hasta un 80%. En caso de personas que tengan ficha de protección social entre el 40 y el 50%, es ingreso automático a nuestra atención. Asimismo, cabe señalar que en materia de familia, actualmente se encuentran suspendidos los procesos de mediación familiar, por lo cual no requieren realizar mediación previa para entablar la demanda. En el día de hoy trataremos un tema muy importante, que es el arriendo. Específicamente nos vamos a referir a lo que es la ley 18.101, ley que solamente regula determinados tipos de arriendo, que en este caso es el arrendamiento de bienes raíces urbanos. Exclusivamente, en términos sencillos, son las propiedades que se encuentran dentro del radio urbano de la ciudad. Asimismo, esta ley también se aplica a otros diferentes tipos de bienes raíces que explicaremos en su momento. En primer lugar, daremos un concepto de lo que es arriendo. Como sabemos, el arriendo es primer punto es un contrato, por el cual una de las partes, que se llama arrendador, se obliga a entregar el goce de una cosa, en este caso un bien raíz, que puede ser una casa o un departamento, a otra parte, que se llama arrendatario, el cual se obliga a pagar un precio por el goce de esa cosa. Ese precio se denomina comúnmente renta o canon de arriendo, o lo que la gente comúnmente le dicen el arrendamiento. Enseguida, esta ley 18.101, como les decía, ¿a qué se aplica? ¿Qué bienes raíces se aplican? En primer lugar, se aplica a los bienes raíces urbanos, es decir, lo que están dentro del radio urbano de la ciudad, y los bienes raíces que se encuentran fuera del radio urbano siempre que no excedan de 1 hectárea, es decir, de 10.000 metros cuadrados. Ahora, aquí no se aplica esta ley a los bienes raíces urbanos de más de 1 hectárea, es decir, más de 10 metros cuadrados dentro de una ciudad, que tengan actitud forestal, agrícola o ganadera. Tampoco se aplica a los inmuebles fiscales, a las propiedades de veraneo y a los estacionamientos de autos. Estos bienes raíces se rigen por otras leyes que no veremos en esta oportunidad, pero que son mucho más excepcionales. Ahora bien, ¿qué tipos de contratos de arrendo encontramos en nuestra legislación? Tenemos los contratos a plazo fijo, por ejemplo, la arrienda a B una propiedad por el plazo de 6 meses. Contrato de plazo indefinido es cuando en el contrato las partes no señalan cuándo va a terminar este contrato, y el contrato de arrendamiento mes a mes, es decir, por un mes termina este contrato, y de esa forma son los 3 tipos de contratos que distingue esta ley 18.101. Ahora bien, ¿cuáles son los consejos sobre el contrato de arrendamiento y qué es lo que más llega a la corporación? En primer lugar, siempre hagan el contrato por escrito. Si bien la ley no señala que es obligatorio, porque perfectamente puede haber un contrato de arriendo de carácter consensual, es decir, las partes se ponen de acuerdo solamente de palabras, háganlo siempre por escrito, es sumamente importante. Ahora, no es necesario que autoricen la firma ante notario. El hecho de firmar un contrato de arriendo ante notario no aumenta o no le da mayor validez. Lo que hace el notario es simplemente acreditar que las personas que firmaron son las que aparecen en el mismo contrato de arriendo. Y en lo posible, siempre los contratos tienen que ser redactados de la forma más clara y precisa posible. Por ejemplo, ojalá que se mencione cuándo se debe pagar la renta, cuál es la unidad de reajustabilidad de la renta. Es decir, para que en un momento determinado, si es necesario ir a juicio, no haya conflicto en relación a la redacción del contrato. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las partes? En términos muy sucintos, en cuanto al arrendador, que es el dueño de la propiedad, obviamente que le paguen la renta acordada, que el arrendatario pague los servicios básicos, ya sea luz, agua, cable, etcétera, y por otro lado tiene la obligación de que si el arrendatario cumple con estas obligaciones, de respetar al arrendatario en el goce tranquilo de la propiedad. Es decir, el arrendador, por muy dueño de la propiedad que sea, no puede ir a la propiedad a cada rato e ingresar sin autorización del arrendatario, ya que debe respetar el arrendamiento
en favor del arrendatario, valga la redundancia. Y en cuanto al arrendatario, que es quien ocupa la propiedad, quien la arrienda, obviamente pagar la renta acordada, los servicios básicos, conservar en buenas condiciones la propiedad, es decir, no causar deterioros en ella, y tiene el derecho de que el arrendador le respete en el goce tranquilo de la propiedad, es decir, en el fondo, entre comillas, que lo deje vivir tranquilo. En cuanto a las formas de poner término a este contrato, perdón, obviamente, en primer lugar, que el arrendatario no paga la renta acordada, o bien el arrendatario no paga los servicios básicos, o bien el arrendatario, esto es muy importante, subarrienda la propiedad, siempre y cuando en el contrato se le haya prohibido el subarriendo. Si en el contrato no se le prohibió subarrendar, puede subarrendar la propiedad. O el arrendatario destine la propiedad para un uso distinto al contratado. A veces se dan algunas situaciones que hemos tenido en la corporación, por ejemplo, se la arrienda para que la ocupe como casa y el arrendatario instala un local comercial o la utiliza como bodega. En esos casos, el arrendador tiene derecho a pedir el término del contrato. Obviamente, en todos estos casos, el arrendador puede demandar judicialmente el término del contrato de arriendo y el arrendatario deberá hacer abandono de la propiedad cuando el tribunal lo disponga. Es decir, va a haber un juicio que va a terminar en una sentencia en la cual va a obligar al arrendatario a salir de la casa, y en el evento de que no salga con la sentencia, el arrendador puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para poder desalojar la propiedad. También hay otra forma de término que es por el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Es el acto por el cual uno de los contratantes comunica al otro la intención de no seguir adelante con el contrato, es decir, de poner término al contrato. Por regla general, es el arrendador el que ejerce esta facultad, y en este caso, por regla general, el arrendatario tiene un plazo de 2 meses, más un mes por año de contrato para hacer abandono de la propiedad. Esto es los contratos de mes a mes y contrato indefinido, y se dé cuenta de la notificación de la demanda de desahucio. Por ejemplo, una persona lleva arrendando una propiedad 4 años y lo demandan de desahucio, va a tener 2 meses base más un mes por año. Como estuvo 4 años, va a tener 4 meses más. La ley establece un tope, que son en total 6 meses. Y en los contratos a plazo fijo, si el arrendador interpone esta demanda de desahucio, el arrendatario va a tener derecho a estar 2 meses. ¿Desde cuándo? Desde que se le notifique la demanda de autos. En ambos casos siguen las obligaciones del contrato. Por un lado, el arrendador debe respetar el goce tranquilo de la propiedad por parte del arrendatario, y el arrendatario, aun cuando lo demanden, tiene la obligación de seguir pagando la renta hasta el último día que ocupe la propiedad, como también los servicios básicos. Eso en términos generales lo que es el contrato de arriendo. Sugerencias para los arrendadores: si el arrendatario no paga la renta, posible a la Corporación de Asistencia Judicial o a un abogado particular para que inicie un determinado proceso de término del contrato de arriendo. Lo mismo para el arrendatario: si el arrendador no respeta las normas del contrato, recurrir a la corporación o a un abogado particular. En el caso de la corporación, pueden ingresar en este periodo de pandemia a la página de la corporación, que es www.cajval.cl, donde encontrarán un formulario. Ustedes lo llenan, este formulario se envía, va a ser recepcionado por nosotros y se va a devolver con una llamada telefónica para ver el caso que a ustedes les aflige. También pueden escribir al correo electrónico casablanca@cajval.cl o llamar al teléfono 32 32 54 137, donde nuestro secretario los atenderá y devolverá la llamada en su momento o derivará los antecedentes a un abogado para que lo pueda asesorar en los problemas que tengan. Nos vemos en una próxima cápsula que también será de interés para nuestros usuarios. Gracias.